La noche de ayer, mientras dormíamos, Israel atacó Irán. Los bombardeos apuntaron hacia Teherán, pero también hacia otras ciudades. Oí estruendos, vi destellos. Pensé en una tormenta. Nada hacía presagiar una guerra, sobre todo considerando las discusiones entre Irán y Estados Unidos. Solo fue hacia el alba, por intermedio de nuestro sindicato anarquista, Frente Anarquista, que nos enteramos de lo que había realmente sucedido. Ataques múltiples, civiles muertos. Salí a la calle para investigar. La ciudad estaba dividida en zonas. El ejército y la policía prohibían el acceso a las zonas afectadas. En los edificios aún yacían bombas sin explotar. En el hospital me impidieron entrar y la policía borró todas las fotos que había tomado en mi teléfono. Según un periodista que ahí se encontraba, al menos 7 niños habían sido asesinados. Algunos lloraban. Otros, previsiblemente, se alegraban por la muerte de figuras del régimen. En las horas siguientes vi escenas apocalípticas. El cielo estaba arado por misiles. El fuego caía en los caminos. La gente huía de Teherán. Familias enteras, jóvenes obreras, ancianos. Algunos esperaban ayuda en las veredas. Heridas, calcinados, 2 muertos frente a mis ojos. No había alarma, no había refugio, nada. Las pantallas gigantes difundían la versión oficial. La República Islámica golpeó Tel Aviv. Israel promete represalia. Yo tengo compañeros allá. Anarquistas, pacifistas, objetores. Nosotros no queremos esta guerra. El aire está contaminado. Instalaciones nucleares han sido afectadas. La gente fabrica conservas, acumulan, huyen de las grandes ciudades. Luego vuelven sin tener alternativas. Los caminos están saturados. Los medios estatales transmiten himnos y difunden mentiras. La única fuente fiable, Telegram y las cadenas satelitales. Las manifestaciones siguen siendo escasas. Demasiados policías, demasiado miedo. Ayer, frente a los hospitales, las familias buscaban a sus desaparecidos. Gritaban, lloraban, resistían. Ningún refugio, ninguna evacuación. Las instituciones siguen estando abiertas, como si nada pasara. No hay instrucciones de seguridad, ni sirenas, ni albergues. Las fugas químicas son probables, pero ningún protocolo ha sido implementado. Tengo a veces el sentimiento de estar viviendo solo porque Israel aún no ha golpeado las zonas residenciales. Pero los incendios, la lluvia de escombros, los tiros perdidos matan a pesar de todo. Y no hay ayuda alguna, nada. Cero auxilio humanitario, cero organización del exterior, cero medicamentos, y las sanciones internacionales matan ya hace muchos años. Rechazamos los discursos simplistas. Ni los israelíes deben morir, ni los sionistas son nuestra salvación. Estamos entre 2 fuegos enemigos. Por una parte, el fundamentalismo religioso, el militarismo sionista por otra parte. Nuestro papel es ser puentes, transmisores de ideas, abrir brechas en el fatalismo, mantener la firmeza incluso sin armas, incluso con miedo. Debo confesar, estoy triste, profundamente. Hace 10 años conversaba con pacifistas israelíes, refustenik, kurdos, árabes, armenias, anarquistas. Soñábamos juntos con un Oriente Medio libre, sin ejército, sin Estado. Pero perdimos. No fuimos tan fuertes como para impedir la guerra. No fuimos lo suficientemente apoyados. Hoy la gente tiene miedo de hablar de paz. Creen que sería una traición. Exigir el fin de los bombardeos sería entregarse al enemigo. Y sin embargo, todo el mundo quiere la paz. Pero nadie se atreve a exigirla. Agradezco ante todo a todos los compañeros que se tomaron el tiempo de escucharnos. En un mundo en el que constantemente somos destrozados por las fuerzas políticas, económicas, policiales, un espacio para hablar es muy escaso. Incluso sin las bombas, la violencia nos rodea. Toma la figura de alquileres inalcanzables, papeles que obtener, discriminaciones, cansancio, aislamiento. Una violencia sorda, presentada como normal, y a la que no deberíamos acostumbrarnos. Pero cuando la guerra estalla, de pronto esta violencia se desgarra a plena luz del día. Lo que era tolerado se vuelve insoportable. Y entonces, paradójicamente, podemos hablar. Pude escribirles porque todo se ha derrumbado. Porque en el caos, las verdades más simples se vuelven nuevamente audibles. Lo que quiero decirles es esto. No permitan que estas palabras vuelvan a caer en el silencio. No permitan que nuestro dolor, aquí en Irán como en otras partes, quede confinado en los márgenes, como si solo fuese local, específico, cultural o excepcional. Porque compartimos una misma guerra, la que libran los estados contra nuestras vidas. Por eso les suplico, compañeros, no acepten la violencia de lo cotidiano como algo natural. Rechacen la idea de esperar los misiles para reaccionar. No esperen que nuestro sufrimiento se vuelva un espectáculo para que merite captar su atención.
Si Irán es aislado del mundo, por las bombas o por la censura de la República Islámica, hagan circular nuestras palabras, digan lo que sucede, pero sobre todo rechacen los relatos simplistas. No somos ni peones de Israel ni peones del régimen islámico. No creemos ni a las bombas liberadoras ni a los mulá de la resistencia. Estamos entre dos máquinas de muerte e intentamos una y otra vez construir algo distinto. Este testimonio fue publicado el 14 de junio con el título Teherán bajo las bombas, testimonios de un camarada anarquista. Y así comenzamos este temperamento número 72, trayendo testimonios de lo que ha sucedido en Oriente Medio en estas últimas 2 semanas, donde Israel sigue exportando democracia. Se ha declarado la guerra entre Israel e Irán. Este 23 de junio se ha declarado el alto el fuego, pero el peligro de la guerra siempre está latente. Por eso queremos traer estos testimonios de compañeros y compañeras de aquella región. Bien, como decíamos en esta presentación, vamos a amplificar las voces que nos llegan desde Irán a partir de testimonios, de panfletos, de informaciones. Todo esto suscitado por un nuevo ataque del Estado de Israel, que además de devastar Palestina, atacar a Líbano y Siria, también atacó Irán. Y bueno, acá la cosa cambió un poco. La República Islámica respondió, volvimos a padecer el terror nuclear, se vuelve o se sigue hablando de geopolítica, nos enteramos por primera vez o empezamos a profundizar sobre el estrecho de Hormuz y son atacadas bases estadounidenses en Qatar. No sé si en algún otro lugar también, pero esto ya da un cambio, digamos, a la situación, aunque ahora estamos en un alto al fuego, que en un principio también hubo momentos de supuesta paz que Estado de Israel y Estados Unidos violaron y atacaron de todos modos. En este programa, así como en el boletín La Oveja Negra, ya hemos hablado del Estado de Israel, ya hemos publicado sobre la situación de un Estado que vemos cómo se expande, cómo se produce, cómo se fortalece. Algunas personas hablan de un Estado ilegítimo. Nosotros consideramos que no es ilegítimo. En todo caso, si cabe la palabra, todos los estados serían ilegítimos. Pero con el Estado de Israel lo vemos en el momento que nos toca vivir. Si nos hubiese tocado vivir hace algunos siglos, podríamos haber visto cómo el Estado argentino también es fundado sobre la masacre, sobre el despojo. Y esto no es muy difícil, basta con ver un poquito la historia del país. Pero bueno, eso lo dejamos para otro momento y hay otros materiales al respecto también. Evidentemente simpatiza el ataque a los verdugos, que vienen masacrando niños en Gaza, que no hay que dejar de hablar de Gaza, de Palestina, están matando niños que van a buscar comida, que están haciendo fila. Ya esto es una publicación masiva, sale en los diarios de derecha incluso, que los militares israelíes están confesando estas órdenes que bajan desde arriba. Entonces, bueno, todo esto evidentemente puede crear una simpatía, pero no nos podemos olvidar que el régimen islámico de los ayatolás también surge de una contrarrevolución a fines de los 70 contra los shoras, o sea, los consejos obreros iraníes, que habían derrocado al Shah, y fue con ese estado teocrático en Irán que pudieron sostener la normalidad capitalista en esa región. Por tanto, también son otros verdugos, tal como señalan todas estas compañeras y compañeros que estamos difundiendo acá. En el número de diciembre de 2022 de La Oveja Negra, titulado justamente Revueltas en Irán, lo publicamos porque en aquella época hubo un estallido social a causa del asesinato de una chica, Mahsa Amini, que era una joven kurda de 22 años, que fue acusada de tener el hijab de forma inapropiada y llevada por la policía de la moral a un centro de detención y reeducamiento o algo así como le llaman en esas zonas. Ahí sus familiares vieron cómo ella fue golpeada, cómo perdió el conocimiento. Y bueno, esto suscitó una serie de revueltas, por eso se llama revueltas en Irán. Terriblemente, Netanyahu, al comunicar el primer ataque a Teherán, cerraba la transmisión con la consigna de aquella revuelta que era mujer, vida y libertad. Ahí hacía un llamamiento al pueblo de Irán para rebelarse contra sus opresores, porque Israel supone ser el civilizador
occidentalizador y modernizador de Medio Oriente, con su ejército ecologista, gay friendly, pero bueno, insisto, como señalan todos los comunicados que estamos difundiendo acá, el pueblo de Irán se encuentra entre dos máquinas de muerte. Pero cabe señalar que estas revueltas de las que hablábamos no son por un simple problema de religión, no es un problema de islamismo contra judaísmo o judeocristianismo, o una cuestión de Medio Oriente contra Occidente, porque en Irán esas revueltas de 2022 estallan cuando el gobierno le pone fin a la subvención del pan, que crea un aumento de hasta el 300%, en una inflación anual que era de alrededor del 40%, para nosotros puede parecer poco, pero para otro país es bastante, y eso sumado a una economía que está basada en la renta del petróleo y del gas fundamentalmente, con una industria improductiva, con esa inflación que decíamos, una devaluación de su moneda, tipos de cambio paralelos, salarios a la baja, desempleo, trabajo informal, población sobrante, subvenciones, ayudas estatales. Bueno, toda una situación que nos recuerda un poco mucho a este país y nos hace ver que al final iraní o argentino el capitalismo es capitalismo y que a pesar y con todas las diferencias culturales y religiosas, somos una sola clase, no por una cuestión de consigna, sino por una cuestión de realidad material. Y por eso nosotros, más allá de las naciones y de supuestos países oprimidos y opresores, vemos ese antagonismo de clase. Vemos determinaciones capitalistas que exceden a la patria, al patriotismo, a las teorías del imperialismo leninista o a las nuevas teorías de tipo decolonial. O sea, vamos más allá de esas patrias, pero evidentemente todas esas determinaciones capitalistas implican a la patria también, por eso el conflicto se presenta de esa manera. Por eso, bueno, antes de seguir con las palabras desde Irán, queremos subrayar que hoy el nacionalismo y el antiimperialismo no son otra cosa que la defensa de burguesías nacionales, de capitales no competitivos en el mercado internacional, y que de salvarlos vamos a seguir siendo explotados por ellos, en la miseria y en la destrucción en otros países, nos condenan a la desocupación, a la devaluación, a la inflación. Pero bueno, esa como clase es en la encrucijada en la que nos encontramos, en defender fanáticamente una de las formas en que nos van a explotar o una nueva. Acá todo lo que se proponen son salidas revolucionarias a este tipo de situación. Así que como nos señalan los compañeros y compañeras de Irán, la solución no es el triunfo de los ayatolás, así como tampoco la masacre israelí, que tampoco guarda esperanza para nadie que vive en Medio Oriente, y que de hecho particularmente estas dos son dos formas muy reaccionarias de sostener el capitalismo, de llevarlo adelante, incluso hasta desde un punto de vista democrático y ciudadanista, no solo emancipador. Así que bueno, insistimos en que en esta guerra no hay nada que ganar y que sabemos quiénes ponen los muertos siempre. Así que vamos a seguir con extractos de dos panfletos desde Irán firmados por trabajadores anticapitalistas que salieron a mediados de junio. Ahí dicen: solo un levantamiento obrero anticapitalista puede aplastar a estos dos pulpos capitalistas, asesinos y belicistas. Hasta hace poco, solo la clase capitalista y el régimen islámico de Irán nos imponían directamente esta violencia. Ahora, con la guerra en marcha, nos enfrentamos a dos monstruos capitalistas: la burguesía iraní y su régimen por un lado, y los gobiernos de Israel, Estados Unidos y la Unión Europea por otro. A pesar de su conflicto, ambos bandos imponen la misma brutalidad genocida. Desde arriba y desde abajo, en todos los aspectos de la vida, estamos siendo aplastados por la violenta maquinaria y el capital, ya sea iraní, israelí, estadounidense o europea. La guerra entre las bestias capitalistas es una guerra contra todos nosotros. Dos regímenes genocidas están ahora en guerra: el gobierno israelí y la República Islámica. Como todos los estados capitalistas, ambos son asesinos de trabajadores, criminales y belicistas. Israel nació de la coalición imperialista que surgió de la Segunda Guerra Mundial, un puesto estratégico para las potencias capitalistas. Durante casi 80 años ha llevado a cabo un genocidio continuo contra los trabajadores palestinos y de Oriente Medio. Sus acciones cuentan con el pleno consenso del capital mundial.
La República Islámica, por el contrario, surgió de la derrota del movimiento obrero revolucionario de Irán a finales de la década de 1970. Fue la solución de emergencia del capital para aplastar los levantamientos obreros y preservar la explotación. Aunque sus orígenes son diferentes, ambos regímenes sirven a los intereses del capital mediante la guerra, la represión y la expansión. Su confrontación actual es un choque por la influencia, no por la justicia, una lucha entre facciones capitalistas rivales. Esta no es nuestra guerra, es la suya. Estamos en guerra con ambos regímenes, con ambos bloques, con todo el sistema capitalista mundial. Cualquier alineamiento con un bando es una traición. La actividad contra la guerra solo tiene sentido si promueve un programa revolucionario y anticapitalista. Las manifestaciones contra la guerra deben estar vinculadas a la lucha de clases, no como una protesta vacía, sino como un desafío a los dos polos del poder imperialista. De lo contrario, se convierte en un llamamiento al régimen islámico para que se rinda ante sus rivales más poderosos y genocidas. Debemos rechazar esta narrativa. Nuestra lucha es contra todos los estados y todos los capitales. Por otra parte, bajo el título Las feministas iraníes se pronuncian, fueron publicados en un sitio anarcocomunista algunos comunicados e informaciones. El primero es del Grupo de Liberación Feminista de Irán. 7 recordatorios clave para nuestros aliados internacionales sobre el conflicto en Irán. 1. Priorizar la desescalada. Evita cuentas o narrativas que comiencen con lemas como Irán tiene derecho a la legítima defensa, a menudo propaganda estatal, o Israel liberará a Irán y no atacará a los civiles, a menudo propaganda sionista. Tales declaraciones a menudo ocultan o justifican la violencia estatal. En cambio, siempre deberíamos centrarnos en los civiles, no en los estados. 2. Volver a verificar tus fuentes. Hay una cantidad abrumadora de desinformación en línea. Antes de compartir algo, verificarlo con medios de comunicación acreditados o periodistas de confianza. Las publicaciones virales no siempre son precisas, incluso si son emocionalmente convincentes. 3. No olvides a los presos políticos. A medida que se desarrollan los ciclos informativos, muchas personas quedan olvidadas. En Irán, innumerables presos políticos, incluidos los condenados a muerte, corren grave peligro a diario. Durante la guerra entre Irán e Irak, miles de personas fueron ejecutadas en 1988 con el pretexto del conflicto. No permitamos que la historia se repita. 4. Evitemos idealizar cualquier forma de poder estatal. La oposición a un régimen opresor no implica el apoyo a otro. Todos los gobiernos deben rendir cuentas, ya sea Israel, Estados Unidos, Irán o cualquier otro estado. El auténtico antiimperialismo exige un cuestionamiento constante de todas las formas de opresión. 5. Enfocarse en las voces de las personas directamente afectadas. Empoderar a quienes están en primera línea, no a los influencers que se apropian de la narrativa. Encontrar y apoyar a activistas de base, periodistas independientes y personas que hablan desde su propia experiencia. 6. Las mujeres y los hombres iraníes están atrapados entre dos formas de violencia. Muchas personas en Irán se oponen al régimen islámico y al mismo tiempo temen la intervención militar extranjera. No quieren ser utilizadas como peones en juegos geopolíticos. La verdadera solidaridad significa apoyar sus demandas de libertad sin intervención militar. 7. No ignoremos las demás luchas en curso, especialmente la lucha contra el genocidio en Palestina. En solidaridad con las mujeres y los hombres iraníes, sigan alzando la voz contra las atrocidades en Palestina, Sudán, Ucrania y las injusticias globales. Estas luchas no compiten entre sí, sino que están entrelazadas a través de sistemas comunes de opresión, militarismo y violencia estatal. Hay declaraciones que provienen de mujeres en la prisión de Evin, la cual fue recientemente bombardeada y sobre la que dejamos algunos links informativos en la descripción
de este programa. Estas exigen el fin de la guerra, condenan el ataque del Estado de Israel contra Irán y al mismo tiempo rechazan el régimen teocrático y autoritario de Irán, responsable de miles de muertes de disidentes. También enfatizan la necesidad de una lucha popular para derrocar al régimen, a la vez que rechazan la intervención extranjera. En una de estas declaraciones, 4 presas políticas afirmaron que la verdadera libertad de Irán solo se logrará mediante la resistencia generalizada y el poder de los movimientos sociales. Rechazaron firmemente cualquier esperanza de depender de gobiernos extranjeros para traer la libertad o la democracia al pueblo iraní y condenaron enérgicamente los recientes ataques israelíes en suelo iraní que resultaron en la muerte de civiles y la destrucción de infraestructura. Ellas escribieron: nuestra liberación, la liberación del pueblo de Irán de la dictadura que gobierna el país, solo es posible mediante la lucha de las masas y recurriendo a las fuerzas sociales, no aferrándose a potencias extranjeras ni depositando esperanzas en ellas. Las potencias que siempre han traído destrucción a los países de la región mediante la explotación y la colonización, incitando guerras y asesinatos en busca de mayores beneficios, no tendrán otra salida para nosotros que una nueva destrucción y explotación. En un mensaje aparte, las presas políticas Aniya Asadolahi, Nahid Kodabakashi y Nasrin Yabadi escribieron una carta directamente al pueblo de Irán. Declararon: las guerras nunca beneficiarán al pueblo. Estas presas políticas se autodenominan rehenes del gobierno y son mantenidas indefensas tras puertas de hierro. Sin embargo, incluso desde dentro de la prisión han expresado su profunda preocupación por la gente que está afuera, llamando a la resistencia colectiva contra la guerra. La cárcel de Evin fue bombardeada hace unos días por Israel. Respecto a esto, vamos a compartir un fragmento de un nuevo texto de los trabajadores anticapitalistas de Irán sobre esta cuestión. Dice: la República Islámica ha enviado a cientos de estas prisioneras libres y luchadoras, supervivientes del bombardeo genocida israelí, al infierno de Karchak, la sección más horrenda de sus mazmorras y centros de tortura. Su ración de comida, de no comas y muere, ha sido aún más reducida. Se les ha cerrado todo acceso a medicinas y tratamiento. Han sido apiladas unas sobre otras en celdas estrechas, oscuras y mortíferas. Se ha prohibido y hecho imposible cualquier intento de sus familias por obtener información sobre su suerte. Todo esto lo han hecho en conjunto, como aliados o como enemigos, como socios o como rivales. La República Islámica, los gobiernos de Israel, Estados Unidos, la Unión Europea y el mundo entero contra un grupo de trabajadores, contra personas que protestan frente al terror opresivo de la explotación, la barbarie, la brutalidad y la masacre del capital. Nada hay más estúpido que un trabajador que caiga en la trampa de distinguir entre estas bestias. Hay que luchar contra todos ellos, contra el capital como fundamento mismo del poder estatal y del gobierno. Con las palabras de estos compañeros terminamos el programa reafirmando la guerra a todas las guerras del capital. Ni guerra entre pueblos, ni paz entre clases. En una